Ahora vamos a ver lo de la marcha. Para quien igual me estaba preguntando, que tienen la duda de si pueden meter una marcha de 8 o 9 dientes. Este piñón es de 8 dientes y es de una marcha que cambié ya hace algo de tiempo. Estas dos marchas las cambié de la camioneta. De hecho, esta es la marcha que traía cuando compré la camioneta, solo que después de un tiempo se dañó de los bujes y también otros problemitas que me dio aquí de donde van los carbones. La cambié por esta otra y también después de un tiempo tuve el problema con los bujes, pero la diferencia es que esta sí es una marcha original y esta es una de esas genéricas. Aquí sí hay algunas diferencias entre las marchas y cambia principalmente en el número de dientes del piñón. Ahora la marcha que traigo instalada en la camioneta es una de 9 dientes y también es una de estas más nuevas que viene con el mecanismo de solares y planetarios. Igual para quien me ha preguntado si hay algún problema al cambiar la marcha y que sea de diferente número de dientes aquí en el piñón. Si vas a cambiar tu marcha y no encuentras una con el mismo número de dientes o simple y sencillamente la quieres cambiar por una con más o menos dientes, pues no hay ningún problema. En este caso la marcha es de 8 dientes, si metes una de 9 no va a haber ningún problema. Si traes una de 9 dientes y quieres meter una de 8, pues igual no vas a tener ningún problema. Simple y sencillamente un diente de más o uno de menos no vas a notar ninguna diferencia. El piñón va a embonar perfectamente en la cremallera. Por supuesto que sí hay diferencia entre las marchas. Por ejemplo, esta marcha que es un poco más viejita, el modelo, todavía trae un estator con bobinas. Trae una, dos, tres y cuatro bobinas. El rotor igual también es un poco diferente. Trae el colector, la armadura con la bobina y la flecha. Y en estas marchas que son un poquito más nuevas, son diferentes de adentro porque ya no traen así el estator con bobinas, sino que simplemente traen unos imanes. Y de igual forma el mecanismo es diferente porque estas traen engranes con solares y planetarios. Se supone que estas más nuevas deben ser más eficientes, consumen menos amperaje y también el tamaño es un poco más chico, vienen más reducidas, pero pueden generar el mismo torque o hasta un poco más que estas que son un poco más grandes. Aquí se ve más a detalle la diferencia que hay de adentro entre una y otra marcha. En el estator, el más viejo es de bobinas y también el diámetro es más grande. El más nuevo trae imanes y es más reducido el diámetro. En el rotor igual, el más viejo es más grande y de igual forma el piñón viene montado aquí sobre la misma flecha. En el más nuevo viene solo la armadura, es más chica y los carbones vienen directamente aquí sobre el colector. Trae el mecanismo del multiplicador con el solar y los planetarios y ya por delante viene la flecha con el piñón. Con este mecanismo multiplicador las marchas se pueden hacer más reducidas y pueden generar el mismo torque o un poco más que este tipo de marchas más viejas. Entonces prácticamente en esto no hay ningún problema, puedes traer una marcha o puedes traer otra. En cuestión del piñón igual, una de 9 o una de 8 y va a trabajar sin problema. Si vas a cambiar la marcha y traes una de esas más viejitas, pues sí te recomendaría que instalaras una de estas más nuevas. Estas son un poco más eficientes. Lo único que debes de tomar en cuenta es la forma de la campana porque en esas sí hay un poco de diferencia entre algunas marchas. En la campana principalmente lo que importa es la posición donde están los orificios. Aquí van los tornillos de sujeción de la campana y también la posición de la abertura donde está el piñón. Aquí se ve cómo los orificios están alineados en relación con la abertura de aquí de la campana donde va el piñón, porque hay veces que las marchas y sobre todo la campana es un poco diferente, entonces principalmente el tornillo de arriba, cuando vas a instalar la marcha, sí entra la campana en la base del monobloc, pero como el orificio está un poco más desplazado, no va a entrar y no la vas a poder atornillar. La posición del solenoide también cambia. Aquí puse la campana sobre la otra marcha y se ve cómo el solenoide queda en diferente posición. Los orificios de los tornillos están en la misma posición, igual la apertura aquí de la campana donde va el piñón. Entonces esto es lo realmente importante, los orificios, la apertura de la campana. La posición del solenoide, eso no te va a afectar porque independientemente si está desplazado hacia la derecha o hacia la izquierda, en lo único que vas a notar es cuando instales la marcha. Va a ser un poco más complicado el meter el tornillo de arriba por la posición en que está el solenoide. En esta campana donde el solenoide está más pegado al orificio, cuesta un poco más de trabajo que en estas donde está un poco más separado. Es un factor que también puedes considerar la facilidad de la instalación entre una y otra marcha. Ahora si necesitas cambiar la marcha, ya sabes cuál es la diferencia entre una y otra y los factores que tienes que tomar en cuenta. Igual ya sabes, cualquier duda en los comentarios, ahí nos vemos en el siguiente video.